Todo comenzó con el hecho de que el personaje principal, cuando recuperó el sentido, se encontró en una novela sobre un mundo inusual, El taoísta y la bestia, en el cuerpo de un tigre. Tiempo después, dos hombres encontraron un perro que había sido asesinado por alguien. Un hombre se dio cuenta que alguien había matado al perro sin un solo ladrido, y se había alejado de allí sin dejar rastro, sin siquiera caer en una trampa. Y entonces, el mismo hombre se dio cuenta de que claramente no se trataba de un animal común y corriente. De repente, otros dos hombres corrieron hacia aquellos dos hombres y les dijeron que la soga y la trampa también estaban en su lugar. Los hombres dijeron que las trampas definitivamente estaban colocadas correctamente, lo que significaba que el animal debía haber resultado herido, pero no había ni un solo rastro. Dirigiéndose a su jefe, el primer hombre dijo que era la primera vez que se encontraba con algo así y que sería mejor irse de allí rápidamente. Entonces, su jefe gritó que todos se callaran, porque le impedían pensar. El hombre comenzó a pensar que si sus instintos no lo engañaban, entonces estaban atrapados, y si se movían ahora, esta bestia podría atacarlos, pero tampoco podían permanecer inactivos. Después de pensar un momento, el hombre dijo que saldrían de allí y ordenó a los demás que dejaran las trampas, que recogerían mañana, y también que permanecieran juntos hasta llegar al valle. El jefe quiso añadir que los chicos no debían actuar precipitadamente, pero antes de que pudiera terminar de hablar, un hombre cayó repentinamente al suelo. La enorme pata roja de alguien inmovilizó al hombre contra el suelo, y las garras le dejaron profundas heridas en el pecho. Resultó que era un enorme tigre, que poco después arrojó al hombre hacia un lado con gran fuerza. Los hombres no esperaban en absoluto que apareciera esta bestia. Su líder no podía cargar su ballesta porque sus manos temblaban mucho por el miedo. De repente, con la boca abierta, el tigre se abalanzó sobre el hombre. Y entonces, la bestia comenzó a agitar sus patas con garras afiladas. El hombre, con el brazo cortado pero aún con vida, dijo que habían molestado a alguien que no debía ser tocado. Pero el tigre no iba a dejar a nadie con vida y atacó al último sobreviviente. Al día siguiente, en algún pueblo, alguien preguntó sobre lo que decían, que hoy es ese día. Un hombre y una mujer estaban sentados a la mesa y cenando. Uno de ellos volvió a preguntar. El otro respondió que hoy era el día de la ofrenda para el dueño del monte. El hombre, tomando un bocado de comida, respondió que así era y que sería esa noche. La mujer preguntó quién sería esta vez, a lo que el hombre le preguntó si conocía al noble local, y luego dijo que sería uno de sus esclavos. Y luego añadió que esta esclava todavía era pequeña, pero su cabello era blanco y sus ojos eran azules, como los de un fantasma. Cayó la noche. El noble estaba en la calle, esperando algo, cuando de repente alguien lo llamó. Resultó que era una anciana, y junto a ella estaba una niña cubierta con ropa. El caballero respondió a la anciana que era una buena muchacha, por haber traído a la niña, y que ahora podía irse, y luego añadió, volviéndose ya hacia la niña, que lo siguiera. La muchacha, agarrando entre sus manos la ropa que la cubría, no se movió del lugar. Entonces, el hombre le gritó y le dijo que le había ordenado que lo siguiera, y solo entonces la niña recobró el sentido. El noble condujo a la muchacha hasta el palanquín, donde ya había varios hombres de pie saludando al noble. Cuando la muchacha se sentó en el palanquín, los hombres lo levantaron y lo llevaron a algún lugar, y el noble se quedó allí de pie y observó, despidiéndolos. Mientras tanto, las manos de la niña temblaban mucho. Los hombres llevaron este palanquín cada vez más lejos, adentrándose en las montañas. Después de dejarlo por un tiempo, me di cuenta de que inmediatamente, como si tuvieran miedo de algo, volvieron corriendo. Por un momento no ocurrió nada. El palanquín simplemente permaneció en el suelo. Entonces la muchacha decidió salir de allí. Al salir de allí, la niña inmediatamente corrió en alguna dirección. Cuando llegó a la cueva, la niña se detuvo y exclamó lo grande que era la cueva. Pero entonces, al recordar algo, inmediatamente se quedó en silencio y se tapó la boca con la mano. La muchacha pensó que pronto se encontraría con el amo de la montaña, lo que significaba que tenía que comportarse con dignidad para que él no se enojara. Ella pensó que ella era la que se convertiría en la novia del maestro de la montaña. A medida que se adentraba en la cueva, la niña temblaba de miedo y pensaba en lo oscuro que estaba allí. De repente, alguien le preguntó quién era, y la niña se quedó paralizada con lágrimas en los ojos. Al intentar seguir adelante,
Las piernas de la muchacha cedieron y cayó al suelo, saliéndole volando la capa. De repente, alguien le preguntó a la niña aún más fuerte quién era, mientras la niña temblaba de miedo. La niña tartamudeó y quiso responder, pero no pudo decirlo correctamente. Pero después de un rato, y tomando coraje, respondió claramente que era ella quien en adelante lo honraría como su esposo, y dijo que su nombre era Chelsea. Esta vez el tigre no respondió. La niña se sonrojó un poco y se tapó la boca con la mano, pensando que probablemente había dicho demasiado. De repente, un enorme tigre emergió de las profundidades de la cueva. La muchacha se levantó bruscamente y gritó que le habían dicho que la primera vez siempre duele, pero le dijeron que lo soportara si quería convertirse en novia. Y luego, poniendo su mano sobre su pecho, dijo que ella le pertenecía enteramente a él, a su marido. Entonces, el tigre gritó para que Chelsea saliera de allí, y el cabello y el vestido de la niña comenzaron a revolotear por el grito. El tigre dijo que no le interesaban todas las tonterías que acababa de decir la niña, lo que provocó que ésta se quedara congelada con una expresión vacía en su rostro, y de repente estalló en lágrimas. La bestia preguntó en voz alta por qué había comenzado a llorar de repente, pero la niña estaba demasiado ocupada sollozando para responder. El tigre intentó nuevamente decirle a la niña que saliera, pero inmediatamente rompió a llorar, incluso más que antes. Esto hizo que la bestia cayera al suelo, cubriéndose la cabeza con su pata y pensando en lo mucho que odiaba llorar. Luego, con más calma, el tigre volvió a intentar preguntar qué había pasado y por qué lloraba, pero la niña continuó sollozando fuerte y no respondió. De repente, habiéndose calmado un poco, ella respondió intermitentemente que era su prometida y que él la estaba echando. Secando las lágrimas de la niña con su garra, el tigre suspiró y respondió que como estaba oscuro afuera, le permitiría pasar la noche allí. Entonces, la niña volvió a estallar en lágrimas y empezó a gritar, lo que sorprendió a la bestia. Acurrucándose junto a la pata del tigre, Chelsea miró a la bestia con una sonrisa en su rostro, dejando mocos en su pelaje. A la mañana siguiente, la niña yacía sobre la piel del tigre y roncaba tranquilamente. La bestia, mientras tanto, ya no dormía y pensaba en cuánto tiempo había estado durmiendo esta niña. Y luego, recordando la apariencia de esta niña, cabello blanco, ojos azules, notó que hay muy pocas personas en el mundo con tal apariencia y notó que tenía leucemia. El tigre pensó que la niña estaba maldita por criaturas desconocidas y que ella también tenía el poder de una de ellas. Y ahora esta pequeña niña se convertiría en una criatura terrible, por la que todos temblarían de miedo. Y luego pensó en el hecho de que la sangre de esta gente de sangre blanca es un elixir que no tiene igual. Y añadió que ahora todos vendrían por ella, y que era más peligrosa de lo que pensaba, lo que significaba que no podía abandonarla. De repente la niña se despertó. Todavía medio dormida, acarició al tigre y le preguntó si estaba despierto. De repente se sonrojó un poco y se animó más. Chelsea dijo que habían pasado la noche juntos, lo que significaba que ahora ella era oficialmente su prometida. De repente, el tigre se levantó bruscamente, haciendo que la niña cayera al suelo, y le dijo que como el sol ya había salido, debía regresar a su casa. La muchacha respondió que no podía, porque le habían dicho que si no se convertía en su esposa, sería castigada. El tigre, sorprendido, preguntó a la muchacha quién la castigaría y quién se atrevía a hacerlo, a lo que la muchacha respondió que era el noble y su hijo. La bestia, al oír esto, pensó que esos bandidos eran enviados por la misma gente, y resulta que esta pequeña niña es su sacrificio por él. Chelsea le rogó al tigre que no la dejara, y le dijo que ella era muy buena, lavando y comiendo absolutamente todo, y que en general era buena en todo, y por tanto no debía dejarla. La bestia pensó que si enviaba a la niña de regreso a la aldea, sería inmediatamente expulsada y moriría. No queriendo llegar a esa conclusión, el tigre pensó en lo que debía hacer. Habiendo tenido una idea, pensó en enviarla a otro pueblo, y si también le daba algunas hierbas útiles, entonces tal vez sobreviviría. Tiger condujo a Chelsea hasta la salida de la cueva, sosteniendo algunas cosas entre sus dientes. Abriendo la boca, arrojó unas raíces y un trozo de tela al suelo. Después de ver estas cosas, la niña inmediatamente preguntó qué eran. La bestia le responde que le dé ginseng, y ella lo toma y se va, sin regresar a la suya, a otra aldea. La muchacha intenta objetar, diciendo que es su prometida. Asustado, el tigre le dice a la muchacha
que deje de hablar así, porque ¿cómo puede ser su marido? Y luego añade que no debe decir nada innecesario y hacer lo que él le diga. Y luego recoge ginseng y una manta con su cola, y dice que si vende esa raíz, podrá comprar una casita, e incluso le sobrará algo. El tigre luego entrega estas cosas en manos de Chelsea, a lo que ella dice que no necesita nada, y que solo él es suficiente. Pero entonces, la bestia se da vuelta amenazante, y le dice a la niña que deje de hacerlo enojar. Y luego entra en la cueva, pensando que él es el amo de la montaña, y por tanto, está condenado a estar solo para siempre. Pero entonces, la niña llama a la bestia, a lo cual él le dice que salga de allí ya. Pero Chelsea dice que no puede bajar, y no sabe dónde está el otro pueblo. La bestia suspira, pensando que puede ayudar, porque básicamente no está ocupado. A continuación, se agachó e indicó a la niña que podía sentarse en su lomo para descansar. Chelsea ata con decisión la manta que contiene el ginseng alrededor de su pecho. Y entonces, ella comienza a trepar por la cara del tigre, lo que lo deja un poco desconcertado, y le pregunta si puede hacerlo más fácil, pero él mismo piensa que ella podría haber subido desde un lado. Tras subirse a la cabeza del tigre, la niña gira la cabeza, y de repente sus ojos se abren de par en par. Resultó que desde arriba veía montañas y bosques increíblemente hermosos. Dándole una palmadita en la cabeza al tigre, Chelsea dice que probablemente ella es la primera persona en sentarse en el cuello de un tigre feroz de esa manera, lo que lo enoja. Y entonces cierra alegremente los ojos, señala con el dedo hacia adelante y grita a la bestia que corra lo más rápido posible, llamándolo su marido. Y entonces el tigre se alejó y saltó hacia adelante, diciéndole a la muchacha que dejara de llamarlo esposo. Habiendo bajado un poco más, el tigre dijo que ya había un pueblo allí. Mientras tanto, Chelsea le estaba tirando de las orejas al tigre, y él le pidió que dejara de hacerlo porque le dolía. La niña inmediatamente le soltó las orejas y se disculpó. Y entonces, de repente abrazó a la bestia por el cuello. En respuesta, el tigre le dijo que no se pegara a él, y que bajara más rápido. En respuesta, la niña aceptó de inmediato, soltó al tigre y se deslizó por su pata. Mientras caminaba de regreso a la cueva, el tigre dijo en voz alta que, aunque estaba un poco interesado, ella ya se había vuelto aburrida para él, y por lo tanto, no deberían volver a verse nunca más. Entonces Chelsea agarró rápidamente la cola de la bestia y le preguntó a dónde iba. En respuesta, el tigre preguntó si la niña no sabía qué pecado era sujetar a los animales por la cola. La muchacha respondió que lo sabía, pero que él dejaba a su novia, a lo que la bestia respondió que ella no era su novia en absoluto. Siguiendo tirando de la cola del tigre, Chelsea le recordó que habían pasado la noche juntos, y por lo tanto, ella era su prometida. En respuesta, el tigre dijo que la niña estaba completamente loca, y le preguntó cómo un tigre y un humano podían casarse, y si entendía lo que significaba pasar la noche, porque estaba balbuceando todo tipo de cosas. La muchacha gritó que a pesar de todo, se había casado con él, y por eso él debía hacerse responsable de ella. Preguntándose de dónde había sacado la niña tanta fuerza, el tigre dijo que incluso le había conseguido ginseng, que ella podía vender y vivir sin privarse de nada. Chelsea arrojó bruscamente la bolsa de ginseng al suelo y gritó que no la quería así, y que si el tigre no estaba cerca, no necesitaba esa hierba inútil. La bestia se preguntó si la muchacha podía imaginarse lo cara que era aquella hierba inútil, y entonces pensó que no acabaría así, lo que significaba que aunque no quisiera hacerlo, tendría que hacerlo. Preocupado de que se le cayera la cola, el tigre sugirió que la muchacha fuera al pueblo a vender el ginseng y luego regresara, pagando así la dote. La mente de la muchacha se apoderó de la palabra dote, y sus ojos brillaron y ella misma se sonrojó. Recogiendo alegremente del suelo un ginseng envuelto en tela, le dijo a la bestia que no fuera a ningún lado, porque regresaría rápidamente. El tigre estuvo de acuerdo con esto, y comenzó a advertir a la niña. Él le dijo que no se apresurara demasiado, pero la niña corrió por el camino tan rápido como pudo. Luego añadió que debía tener cuidado, y Chelsea inmediatamente cayó al suelo. Pero un segundo después se levantó y siguió caminando, desapareciendo en la distancia. Cerca de una de las casas del pueblo, cerca de un fuego en el que había una tetera, un anciano estaba sentado, y avivaba el fuego con ayuda de un ventilador. Chelsea se acercó a él y le dijo que había venido a venderle algo. Cuando el anciano miró a la niña, inmediatamente captó la mirada de unos ojos azules. Y entonces
el anciano saltó lejos de la niña con un grito, pero a medida que se alejaba, su grito se hizo más silencioso. El hombre dijo para sí que creía que era un fantasma, y luego, aclarándose la garganta, preguntó qué le había traído la muchacha. La muchacha sacó ginseng del paño y se lo dio al anciano, quien comenzó a mirarlo atentamente. Al darse cuenta de que era ginseng, el anciano le preguntó en voz alta a Chelsea dónde lo había encontrado, a lo que la niña respondió que su marido se lo había dado, y el hombre volvió a preguntar, y la niña respondió que tenía que venderlo para pagar su dote. De repente, algo despertó en el anciano, y pensó que esas raíces parecían tener unos 300 años, y esta niña claramente no sabía su valor, y parecía muy estúpida, lo que significaba que fácilmente podría engañarla y obtener esta raíz por un par de monedas. Pero de repente volvió en sí, y suspiró, pensando en lo vil que era haber pensado en engañar a una niña. Y entonces, el anciano dijo que no podía comprar un producto tan caro, y le aconsejó que fuera a la casa de un hombre rico local, y dijo que definitivamente debería decir que él le transmitió que esto era ginseng real. En respuesta, Chelsea hizo una reverencia al anciano, agradeciéndole. Mientras tanto, mientras comía carne en su cueva, el tigre pensaba en voz alta que nada podía compararse con la emoción de arrancar carne de un hueso. La bestia dijo que el mundo siempre es así, es decir, que la culpa es del que fue engañado, porque no se puede ser tonto, porque eso ya es imperdonable para este mundo, y en general, si lo piensas, entonces él es el que sufrió, porque vivía bien, y luego llegó un niño, y casi le quitó la vida pacífica. Pero luego pensó, ¿qué pasaría si de repente la muchacha llegara aquí con una dote y tal vez se mudara? Pero un segundo después desechó ese pensamiento y dijo que él era el amo de la montaña. Y, por lo tanto, ¿cómo podía moverse solo por una chica? De repente, una voz femenina le preguntó si estaba preocupado, a lo que la bestia volvió a preguntar que estaba preocupado por alguna chica. Pero entonces, la voz respondió que no se había dicho nada sobre la niña. Entonces, sintiéndose un poco incómodo, el tigre respondió que estaba preocupado por su ginseng. En respuesta, la voz dijo que era comprensible que estuviera preocupado por él, porque estas personas repugnantes definitivamente recurrirían a medios sucios para obtener ginseng. La voz continuó y dijo que tal vez golpearían a esa muchacha y se lo llevarían. O tal vez, para que no esparciera rumores, la mataría por completo. Estas palabras pusieron un poco nervioso al tigre. Mientras tanto, en el pueblo, un noble estaba sentado comiendo carne y arroz, mientras alguien lo llamaba activamente. El hombre golpeó la mesa y gritó que les había advertido que no lo molestaran mientras comía, y luego agregó que le habían hecho perder el apetito, y luego preguntó qué había sucedido allí. El sirviente respondió que el tío médico había enviado a alguien a vender ginseng. El noble salió a mirar ese ginseng, y cuando lo vio, pensó que era la primera vez que veía una raíz de tal tamaño, y se preguntó cómo una cosa tan valiosa había terminado en manos de un niño. Pero entonces se dio cuenta de que la niña tenía cabello blanco y ojos azules, y las sospechas se apoderaron de su cabeza. Entonces, agarrándole la barbilla, el hombre le preguntó si era esclava de alguna casa, nombrando el nombre del amo que había servido a la muchacha en el pueblo anterior. Chelsea preguntó cómo lo sabía el hombre. Entonces, señalando con el dedo a la muchacha, el hombre gritó y preguntó por qué la ofrenda al maestro de la montaña aún estaba viva, y afirmó que definitivamente se había escapado. Y luego dijo que ella definitivamente había robado ese ginseng, a lo que la niña respondió que su esposo le había dado ese ginseng para que lo vendiera. Pero el hombre no le creyó, y sin dejar de gritar, dijo que la muchacha aún no tenía edad para casarse, lo que significaba que definitivamente estaba mintiendo, y declaró que era una ladrona y una fugitiva, y ordenó a los sirvientes que le quitaran el ginseng y la echaran. Los sirvientes obedecieron a su amo, y uno de ellos extendió la mano hacia la muchacha y le dijo que le diera su ginseng, mientras el hombre, que sostenía la mano de la niña, intentaba sacar la raíz. Chelsea gritaba que no podía quitársela porque su marido se la había dado. El sirviente notó que a pesar de todos sus esfuerzos, la niña no se movía, y se preguntó cómo esta pequeña niña podía ser tan fuerte. Perdiendo los estribos, el hombre empujó con fuerza a la niña y ella cayó al suelo. Al notar esto, el noble dijo que quería dejar ir a la muchacha si ella le daba el ginseng de manera amistosa, pero ahora eso no funcionaría,
y ordenó que trajeran paja. Todavía agarrando la raíz entre sus brazos, Chelsea, rompiendo a llorar, intentó justificarse, mientras un sirviente se acercaba a ella con un palo en la mano. El hombre levantó el palo sobre su cabeza con un movimiento brusco de la mano, con la intención de golpear a la niña, y dijo que ahora verían cómo funcionaban sus receptores del dolor. Ya era de noche, y Chelsea caminaba descalza por el suelo, llorando y diciendo lo mucho que le dolía, y lo que debía hacer, ya que le habían quitado el ginseng. Pero cuando regresó al lugar donde se había separado del tigre, no encontró a nadie allí. La niña se quedó congelada y llamó a su marido. Y luego comenzó a correr por los alrededores, llamando a su marido y diciéndole que Chelsea ya había regresado. De repente se detuvo frente al bosque, desde donde se oían voces que decían lo delicioso que olía a chicas. Algunos monstruos negros salían arrastrándose desde detrás de los árboles, diciendo lo triste que era que la niña estuviera sola y lo pobre que era. Se acercaron cada vez más a ella y le preguntaron por su tristeza y dolor, y luego le dijeron que fuera con ellos, porque ellos estarían con ella y nunca la abandonarían. Chelsea cedió a la persuasión y se acercó lentamente a los monstruos. De repente, uno de ellos abrió la boca y gritó que iba a arrancarle la carne a la niña. Pero de repente algo se opuso a este monstruo. Resultó que fue un tigre el que dijo: ¿cómo se atreve un alma vacía como esta a codiciar lo que le pertenece? De pie detrás de Chelsea, la bestia levantó la cabeza y abrió la boca, en la que se estaba acumulando una especie de energía azul. La niña se giró para mirar al tigre, y luego preguntó quién se atrevió a hacerle eso. Pero la niña no respondió, simplemente agarró el pelaje del animal, y un poco después volvió a estallar en lágrimas, gritando fuerte. Mientras tanto, en el pueblo, un noble arrojó una bolsa de monedas al suelo delante de su sirviente, y dijo que había hecho un buen trabajo, y quería preguntar algo. Pero el sirviente, como adivinando los pensamientos del amo, dijo, tomando la bolsa en sus manos, que el amo no se preocupara, porque ya había puesto a los muchachos en guardia, lo que significaba que si algo sucedía de repente, no podría entrar. Después de elogiar nuevamente al sirviente, el hombre lo despidió y se quedó mirando el ginseng, pensando en lo hermoso y fino que era. Al salir de los aposentos del noble, el hombre pensó que con ese dinero podría descansar varios meses, y luego pensó, ¿por qué no ir a un restaurante a ver a las muchachas? De repente, vio que las puertas empezaban a agrietarse, y que a través de esas grietas se veía algo de luz. De repente, la puerta finalmente se rompió, y la luz llenó todo el patio. En ese mismo momento, otros sirvientes se reunieron en el patio, preguntando quién se atrevía a entrar en la casa de su amo. De repente se dieron cuenta con sorpresa que era su reciente invitado. El sirviente que había golpeado a la muchacha antes le preguntó cómo se atrevía a regresar allí, y luego dijo que estaba claro que no había recibido suficientes golpes entonces, y ahora quería morir. De repente un tigre salió de detrás de ella, y dijo que aún verían quién moriría hoy. El noble, al oír ruido en el patio, salió de sus aposentos y gritó para preguntar quién hacía ruido por la noche debajo de su casa. Pero de repente un hombre voló hacia él y rompió las puertas. El tigre, adentrándose cada vez más en el patio, preguntó, llamando a los bastardos, si se atrevían a tocar a la muchacha. Preguntó si se habían reunido y habían golpeado a una niña, y eso fue todo lo que pudieron hacer, mientras todos los hombres temblaban de miedo. Al declarar que estas personas eran peores que basura, el tigre abrió su boca y comenzó a recolectar allí energía brillante. Habiendo dicho que noblemente les devolvería todo lo que le habían hecho a la muchacha, la bestia levantó su pata, soltando sus garras. Pero entonces, Chelsea le gritó que esperara y le extendió su manita. De repente, la niña se paró frente a uno de los hombres, protegiéndolo, provocando que la pata del tigre se detuviera a mitad de camino. Chelsea dijo que no quería que el tigre matara a nadie, y se ofreció a tomar el ginseng e irse a casa. Al oír esto, la bestia se detuvo y se rascó la cabeza, mirando hacia otro lado. Después llamó a uno de los sirvientes, lo cual le causó mucho miedo. Y entonces, la bestia con cara amenazante le ordenó que trajera ginseng. Pero entonces apareció un noble con ginseng en una bandeja. Inclinándose rápidamente ante el tigre, el hombre dijo que protegía la raíz y servía detrás de ella para que nada sucediera, esperando que llegara el maestro de la montaña. En respuesta a esto, la bestia le rugió al hombre que no le mintiera. Continuando con la reverencia, el noble cerró los ojos
y rezó para que el tigre no lo matara. De repente, la bestia dijo que si fuera por él, le arrancaría esa cara sucia de un mordisco, pero no lo hizo, y tenía que agradecérselo a la chica. Estas palabras sorprendieron tanto al hombre que abrió mucho los ojos. Y entonces, el tigre dijo que el hombre debía darle a cambio toda su riqueza, y que si se quedaba con un solo grano de arroz, terminaría mal para él. Temblando de miedo, el noble ordenó que todas sus riquezas fueran entregadas a la montaña lo más rápidamente posible. Al oír esto, el tigre y Chelsea desaparecieron, dejando atrás una neblina azul. Después de esto, el hombre se puso pálido de miedo, pensando que el marido del que había hablado la muchacha resultó ser Spencer, el dueño de la montaña, y eso significaba que ella era la novia del guardián de la montaña. Al despertarse al día siguiente en su cueva, Spencer se preguntó cómo había sucedido todo. Miró las riquezas que habían sido traídas a su cueva y mentalmente lamentó su tranquilo y acogedor nido, su vida tranquila y rutinaria. Chelsea, mientras tanto, dijo que encontró frambuesas silvestres y luego intentó poner las bayas en la boca del tigre mientras éste todavía estaba en estado de shock. Después de colocar las bayas, la niña preguntó con una sonrisa en su rostro si era cierto que esas bayas estaban deliciosas. Pensando que la había traído de vuelta, pero nada había cambiado, la bestia finalmente se puso de pie. En respuesta, Chelsea preguntó a dónde iba. Dirigiéndose hacia la salida de la cueva, Spencer respondió que iba a buscar un poco de agua, a lo que la niña respondió que ella también quería uno y corrió tras él. El tigre y la niña caminan juntos por el bosque hasta un estanque. Aquí Chelsea, tirando del pelaje del tigre, dice que está cansada y pregunta cuánto tiempo más tienen que caminar. A lo que la bestia responde que han llegado y ante sus ojos se abre un estanque, sobre el cual vuelan luciérnagas. De repente, un pez gato sale volando del estanque y él, volviéndose hacia el dueño de la montaña, le dice que hace mucho que no se ven. En respuesta, Spencer dice que es verdad y le pregunta cómo está. A lo que el pez gato responde que tan pronto como llegó el tigre, su vida mejoró, y Chelsea, mientras tanto, se ríe en voz baja, pensando en lo que dice este pez, ¿por qué le resulta tan divertido? Spencer le dice al pez gato que le dé lo que le dejó, a lo que el pez le pregunta burlonamente si quiere dárselo a su novia, a lo que el tigre solo responde molesto, que debería dejar de hablar. Aquí el pez gato saca de su boca una pequeña caja oblonga, y luego lo presenta solemnemente. La bestia le dice a la niña que intente abrir esa caja. Chelsea consigue abrir una caja, de la que inmediatamente sale luz. Sacando lo que había en la caja, la niña exclama, hablando de lo bonita que es esa horquilla. Spencer explica que el prendedor fue tallado de un árbol de durazno, que tiene más de 1000 años, y que el prendedor tiene la capacidad de alejar a los malos espíritus, por lo que la niña debe llevarlo consigo en todo momento. Chelsea, un poco sorprendida, le pregunta si realmente quiere darle el pin, a lo que el tigre le pregunta sarcásticamente si debería usarlo él mismo. De repente, aparecen lágrimas en los ojos de la niña. Presa del pánico, la bestia vuelve a preguntar qué le pasó. Chelsea dice que este es el primer regalo que recibe de la nada. Pensando que este es su primer regalo, la niña lo aprieta contra su pecho y mentalmente jura cuidarlo. A la mañana siguiente, la niña vuelve a dormir sobre la piel del tigre, todavía sosteniendo su nueva pinza de pelo. Spencer se gira y ve a la chica murmurando mientras duerme. Y entonces, de repente, se levanta, preguntándose cuándo Chelsea logró acostarse a su lado, y la niña jadea y cae al suelo. Todavía medio despierta, Chelsea le pregunta a su marido si ya está despierto mientras babea. El tigre le dice a la niña que se prepare porque van a hacer un largo viaje. En respuesta, la niña pregunta a dónde van, a lo que la bestia le responde que aunque él se lo diga, ella todavía no lo sabe, y luego le dice que tome todos los objetos de valor que pueda. Chelsea camina hacia los cofres, con piso y joyas, y comienza a recogerlos poniéndolos en una bolsa. De repente, una voz femenina le pregunta al tigre si tiene que hacer eso, a lo que mentalmente responde que no se involucrará en su destino. En respuesta, la voz le pregunta si no cree que convertirse en novia era su destino, o simplemente todavía tiene miedo de formar conexiones con otras personas. La bestia responde que no todo es así, y que el hombre debe tener un destino humano, y es muy diferente al de él, un animal, y además le basta con que esa voz le moleste. La voz señala que el tigre solía odiar la palabra destino, pero ahora ha comenzado a usar esta palabra a menudo. En respuesta a Spencer,
Dice que ella se ha mantenido tan gruñona como era, a pesar de los años que han pasado. En respuesta, la voz burlonamente dice que dicen que cuanto más viejo te haces, más sabio te vuelves. Pero al parecer todo eso son tonterías, porque con la edad también puedes volverte más tonto. A lo que el tigre, empezando a enojarse, le vuelve a preguntar qué acaba de decir. En respuesta, la voz inocentemente dice que no habló específicamente de él, y le pregunta por qué estaba tan enojado. Entonces, Chelsea habla, y dice que ha terminado de prepararse, y se para frente a la bestia con una bolsa en sus manos. Algún tiempo después, una mujer y un tigre negro aparecen en la cueva. Al entrar a la cueva, el tigre se da cuenta de que no hay nadie allí, y le pregunta a la mujer si no es ese el lugar al que deben ir. La mujer responde que efectivamente es así, que allí es donde deben ir, a lo que el tigre pregunta por qué entonces Spencer no está allí. La mujer responde que quizás es porque le tiene miedo, a lo que la bestia negra le pregunta si realmente piensa eso. La mujer dice, si no es Tau, entonces ¿por qué Spencer no está en su propia casa? Al oír esto, el tigre estalla en una risa maliciosa, y dice que es así, que se escapó, porque le tenía miedo. En respuesta la mujer suspira, y le pregunta si quiere volver. Tumbado sobre una roca, la bestia responde que no quiere, y dice que deberían quedarse allí, porque tarde o temprano Spencer regresará. Y entonces estalla en una risa cáustica de nuevo, diciendo que quiere mirar esa cara cuando Spencer lo vea. En respuesta la mujer suspira de nuevo, y le dice al tigre que no se ría así. Mientras tanto, un anciano y un niño pequeño con una bolsa en sus espaldas caminan por la carretera. De repente, mientras subían la pendiente, notaron que había un tigre delante de ellos. El niño exclama asustado, y el anciano, poniéndose frente a él y cubriéndole con la mano, le dice que se aleje de allí. Spencer y el hombre se miran a los ojos, pero entonces el anciano se da cuenta de que hay una niña sentada en la cabeza del tigre. El niño y el hombre miran a esta niña con sorpresa. Al notar a estas personas, Chelsea las saluda con una sonrisa en su rostro y agita su pequeña mano. Sonrojándose, el niño también la saluda y agita la mano vacilante en respuesta. Mientras el tigre se aleja, el niño le dice a su maestro que hay una niña sentada en el cuello del tigre, a lo que el anciano responde que las vigilarán. Ha caído la noche. Un ciervo corre por el bosque y mastica hierba. De repente un tigre ataca a este ciervo. Con sus dientes logra agarrar al ciervo por un costado, mientras el otro ciervo, al ver esto, huye asustado. Sosteniendo el ciervo en su boca, Spencer piensa en por qué siempre tiene que compartir su presa, pero luego se calma pensando que pronto llegarán al pueblo. Después de tomar el ciervo, la bestia dice que esto es la cena, en respuesta a lo cual Chelsea corre hacia el tigre, y se sorprende de lo rápido que la bestia atrapó al ciervo. Y luego dice que crees que entre los tigres, Spencer tiene las habilidades de caza más excelentes. El tigre, un poco aturdido, responde que fue muy fácil. Y luego, rascándose la nariz, dice que puede conseguir cualquier cosa, si la chica se lo dice. Luego le arranca la pata al ciervo y se la da a la muchacha, diciéndole que se la coma. En respuesta, Chelsea dice que no come carne cruda. Spencer se sorprende por esto y le pregunta si ni siquiera sabe cómo hacer fuego, a lo que la niña responde que no lo sabe. De repente, el anciano que habían conocido antes se da cuenta de que el tigre y la niña están teniendo problemas y dice que pueden compartir el fuego con ellos. Chelsea agradece al anciano y le dice que pueden compartir algo de carne con ellos a cambio, a lo que el hombre responde que le estarían agradecidos. Spencer está allí, a un lado, masticando el cadáver de un ciervo. Tigre piensa que la niña solo tuvo que traer fuego aquí y se pregunta qué ha estado haciendo durante tanto tiempo. Mirando hacia la gente, la bestia se da cuenta de que Chelsea está hablando con un niño y nota lo amplia que es su sonrisa. La pata de ciervo se asa sobre un fuego pequeño. Chelsea mira esto y la baba corre por su cara. Spencer se rasca la mejilla y le pregunta a la chica, mirando hacia otro lado, qué estaban discutiendo durante tanto tiempo. Secándose la baba con la manga, Chelsea responde que el niño tiene su misma edad, por eso decidieron ser amigos, y dice que el nombre del niño es Ben. De repente, el estómago de la niña comienza a rugir fuertemente, y el tigre comenta en voz alta que la niña parece tener mucha hambre. Chelsea, preocupada y con las mejillas rojas, responde que si el animal también tiene hambre, puede compartir con él. Spencer le pregunta de qué está hablando, porque ella misma tiene mucha hambre, porque puede oír a la ballena aullar en su vientre.
En respuesta, la niña, un poco ofendida, responde que el tigre tiene una ballena en su vientre. Lamiéndose la pata, el tigre dice que parece que el hambre ha golpeado fuerte a la niña en la cabeza, y luego se pregunta por qué está tan avergonzada. En respuesta, la niña salta y dice que todo está mal. Spencer responde que no es sordo, y que solo están él y ella, y luego le pregunta si realmente puede distinguir el sonido de su estómago. La niña comienza a fruncir el ceño y a resoplar de ira. De repente agarra la pata del ciervo, y gritando que el tigre es un tonto, Chelsea huye con la pierna en las manos, mientras el animal se pregunta qué le está pasando. Mientras la niña corre hacia lo profundo del bosque, una voz de mujer suspira y pregunta si el tigre no puede comprender los sentimientos de la niña. Y entonces, la voz pregunta si Spencer debería seguirla, porque eso es lo peligroso allí. Preguntándose qué hizo mal, el tigre dice que la horquilla la protegerá. La voz dice que tal vez la horquilla la protegerá de los malos espíritus, pero hay criaturas más terribles en el bosque, y tal vez incluso se pierda. En respuesta, lamiéndose la pata, Spencer responde que entonces ese es su destino. Entonces, la voz pregunta si el destino le hizo lo mismo a ella, a lo que el tigre no responde. Y luego pregunta por qué la mujer se preocupa tanto por ella. En respuesta, la voz dice que un tigre no puede ser honesto consigo mismo, a lo que Spencer responde que no debería decir cosas estúpidas. De repente, un anciano aparece justo delante del tigre y dice que la bestia no es un animal sagrado, sino simplemente una criatura que mata personas. Spencer se levanta del suelo y pregunta de nuevo. El anciano dice que es del monte Kongur, y luego le pregunta al tigre que no creía que no supiera acerca del fantasma que siempre está a su lado. Al parecer, el fantasma, que antes era un hombre pero fue asesinado por un tigre, no lo abandona, sino que hechiza a otras personas y las conduce hacia el tigre. Spencer, mientras tanto, recuerda que los guerreros del monte Kongur conocen muy bien el tema de los fantasmas, y entonces ordena a su fantasma que salga, y una mujer aparece a su lado. Apuntando con su espada al tigre, el anciano grita que está apostando el honor del guerrero Kongur y promete cortar la garganta de la bestia. Spencer suspira y se vuelve hacia Hannah, diciéndole que todo es culpa suya y que ella necesita resolverlo por sí misma. El hombre le pregunta a la bestia dónde fue, mientras el fantasma se acerca cada vez más a él. Y entonces Hannah dice que será su oponente y su colgante comienza a brillar. Entonces una espada comienza a aparecer del colgante. Levantando la mano, el fantasma sacó una espada de su colgante. Al ver esto, el anciano se dio cuenta de que se trataba de un collar en el que se podía colocar absolutamente cualquier cosa, sin importar el tamaño. El hombre se sorprendió al pensar que ese fantasma podía controlarlo. Después de un breve silencio, preguntó si podía hacer una pregunta. En respuesta, Hannah dijo que dicen que las personas que aprenden artes marciales se vuelven demasiado seguras de sí mismas, y que una vez que el anciano sacó su espada, las conversaciones terminaron. El hombre frunció el ceño y dijo que si ella lo decía, que así fuera. Y luego, usando la técnica del arte del dragón, que creó varios clones del hombre, se apresuró a atacar, pensando que esta mujer había perdido su esencia humana de todos modos. Y ahora las hojas casi alcanzaron la cabeza del fantasma. De repente, el fantasma bloqueó el golpe de la espada real detrás de su espalda. El anciano se sorprendió y exclamó: ¿Cómo puede ser esto? Hannah dijo que ya que él había sido tan grosero con la muchacha, ella debería pagarle con un golpe digno. Entonces, ella blandió su espada y el hombre fue arrojado hacia atrás. La mano del anciano que sostenía la espada comenzó a temblar. Pero el fantasma no retrocedió, y ahora su espada casi alcanzó la cara del hombre. Pero el hombre logró bloquear el golpe, y sus espadas se tocaron, creando un destello de luz. El anciano luchó por contener el ataque, mientras las espadas creaban chispas. Utilizando nuevamente las artes del dragón, el hombre expuso su colgante al golpe y se movió hacia un lado. Pero el fantasma, preguntando de dónde venía el anciano para huir de ella, y sin mirar, inmediatamente apuntó la punta de su espada hacia un lado. Y luego golpeó de nuevo, lo que empujó al oponente hacia atrás. Ben llamó a su maestra con miedo. Mientras tanto, su maestro permanecía apoyado en su espada, con todo su cuerpo temblando. El hombre pensó con sorpresa cómo era posible que estuviera perdiendo ante algún fantasma. Mientras tanto, Hannah se acercó al anciano y él inmediatamente levantó la cabeza. La mujer se preparó para atacar de nuevo,
y el anciano se preguntó si ella era un fantasma. Mientras Hannah luchaba contra el hombre, Chelsea se sentó en una roca cerca de un campo de trigo silvestre y comió su carne. De repente, alguien le preguntó si estaba sabroso, lo que hizo estremecer a la niña. Y entonces se giró, con las mejillas llenas, y miró enojada al orador. Spencer le dijo que fuera al fuego porque hacía frío, y se dio cuenta de que la niña tenía un apetito no peor que el suyo. Chelsea resopló ofendida, no respondió y se alejó del tigre. No queriendo caer en tales manipulaciones, el tigre dijo que si era así, se iría de allí, y se despidió, y luego agregó que no estaba muy contento, por lo que rápidamente se olvidaría de ella. La niña no esperaba tal reacción, y se giró sorprendida, y luego corrió tras el tigre. La bestia pensó que no podía ser de otra manera, pues ella era apenas una niña. De repente Spencer notó algo y sus ojos se abrieron. Chelsea, sin esperar que el tigre se detuviera, jadeó y se cortó con su pierna. Llevándose la mano a la nariz magullada, preguntó por qué se había detenido el tigre. Dando un paso adelante, le dijo a la muchacha que se callara, y luego ordenó a quien quiera que estuviera escondido allí que saliera. Chelsea se escondió detrás del tigre con miedo. De repente, alguien dijo que no diría palabras innecesarias, y luego ordenó dejar a la niña y marcharse, y luego dijo que si hacía eso, perdonaría al tigre. Spencer notó que parecía que estaban entrando en territorio del alma negra. Miró a la niña. Aunque intuía que algo así podría pasar, la rapidez de los eventos lo tomó por sorpresa, por lo que empezó a considerar sus opciones. Y entonces, el tigre de repente preguntó si el hablante había prometido que no lo tocaría si le entregaba a la niña, y pensó que primero necesitaba sobrevivir, mientras la niña miraba al tigre con sorpresa. El alma negra señaló burlonamente que la bestia conocía su lugar, y luego respondió que cumplió sus promesas, y luego le ordenó una vez más que dejara a la niña y desapareciera. La niña llamó a Spencer vacilante. El tigre miró a Chelsea y le ordenó que lo dejara ir. Presa del pánico, la niña le preguntó por qué hacía eso, si era porque estaba enojada, y él le dijo que no lo volvería a hacer y le pidió que no le hiciera eso. Mirando severamente a Chelsea, Spencer dijo que no quería morir allí con ella, y luego dijo que, por supuesto, se encariñó con ella, pero no tanto como para morir con ella. Y entonces, con un tirón de su pierna, el tigre le dijo a la niña que aceptara su destino. Y entonces la bestia comenzó a irse. De repente, una sombra oscura apareció detrás de la niña, que se rió y dijo que el de sangre blanca pronto moriría. Mientras tanto, Jan le preguntó al anciano, apuntándole con la espada a la cara, si ahora entendía todo, y luego dijo que no le pediría que la creyera, pero quería que supiera que no querían hacerle daño a esta niña. Y luego retiró la espada de la cara del hombre, mientras él permanecía en silencio. Suspirando, el anciano respondió que qué más podía hacer. Aunque no creyera, tenía que creer. Con una sonrisa en su rostro, el fantasma dijo que era bueno que lo hubiera entendido todo, porque no hay nada más estúpido que no saber cuál es tu lugar. Y luego ella preguntó qué hacía allí el hombre con su estudiante, a lo que el anciano respondió que estaban allí para recibir entrenamiento espiritual. Al oír esto, la mujer dijo que aquí se puede encontrar algo que no se puede conseguir en ningún otro lugar. De pie con la espada rota en sus manos, el hombre dijo que ella tenía razón, y que por eso vinieron aquí, creyendo en los rumores. En respuesta, la mujer preguntó qué tipo de rumores. El anciano dijo que desde la antigüedad, muchas personas han estado muriendo en estos lugares. Al oír esto, Hannah le pidió al hombre que continuara su historia. El anciano dijo que todos los cadáveres estaban sin extremidades, y les cortaron la piel del estómago, como si quisieran encontrar algo allí. Los pensamientos de la mujer se aferraron a la frase «quería encontrar». De repente el fantasma y el anciano sintieron algo. Miraron a su alrededor y notaron que había humo verde elevándose detrás de los árboles. Hannah supuso que algo parecía haber sucedido. Agitando su espada, el alma negra repitió la palabra «sangre blanca», como si la saboreara. Y luego dijo que desde hace más de 200 años vienen diciendo que ya no quedan más. Sonriendo, dijo que en este mundo no había nadie más afortunado que él. Él le extendió la mano. La muchacha lo miró con una mirada vacía, y el alma negra le dijo que fuera con él. Echando a Chelsea sobre su hombro, el alma negra se fue a alguna parte. La muchacha, mientras tanto, recordó cómo, al verla, todos los chicos comenzaron a gritarle insultos y a tirarle piedras, y le dijeron que se fuera de su pueblo. Ella recordó cómo,
Después de mirarlos, ellos huían asustados. Recordó cómo un día extendió las manos con un cuenco desportillado, pidiendo comida. Pero en lugar de ayudarla, le echaron una porquería a la niña. Y luego le preguntaron cómo se atrevía a venir aquí, y dijeron que traía mala suerte a su pueblo. Recordó cómo tenía que sentarse afuera en invierno sin ropa abrigada. Pero de repente un día alguien se acercó a ella. Resultó que un noble se le acercó. Este noble la tomó consigo y le dio ropas que no estaban rotas. También le dio una manta caliente. Pero de repente, la mujer que estaba en la habitación con ella le arrojó una almohada y le gritó que se fuera y que no se atreviera a acercarse. Así que la muchacha empezó a trabajar como sirvienta en la casa de este señor, donde le gritaban constantemente. Ella recordó cómo un día, cuando estaba descargando un carro, uno de los sirvientes le dijo que si no terminaba en el tiempo indicado, entonces no vería comida ese día. Entonces, la niña pensó que necesitaba trabajar más duro para que no la echaran, y que necesitaba ser más dura porque no se parecía a ellos. De repente, escuchó a unas muchachas felicitando a una de ellas por el hecho de que le habían propuesto matrimonio y que ahora tendría una familia. Chelsea decidió observarlos a través de la valla, mientras la chica se jactaba de que su futuro esposo le había regalado un anillo de compromiso. De repente, alguien llamó a la niña y le preguntó qué estaba haciendo allí, y luego la golpearon por estar ociosa. Sentada en el tejado por la noche, Chelsea pensó en el amor, el matrimonio, la familia e imaginó que la estrella era su marido. Y luego se dijo a sí misma que había oído lo que decían esas chicas. Dijo, mirando al cielo, que no entendía todo bien, pero que eran palabras muy hermosas. Y luego preguntó a las estrellas y a la luna si ella también podría casarse, si tendría a un solo ser que la protegiera y regañara a los demás por regañarla y golpearla. Ella preguntó si tendría a alguien que la amara y hiciera todo por ella, si solo tuviera a su marido. Pensando en esto, Chelsea se rió, balanceando las piernas. Entonces, un día, el caballero dijo que debería casarse con Spencer. Al oír esto, la muchacha se sonrojó. Mientras hacía negocios y recordaba su futuro matrimonio, se sonrojaba cada vez. Chelsea pensó en cómo sería su marido. No quería que tuviera un aspecto genial. Ella no exigió ningún ángel como marido. La muchacha sonrió pensando que ella también tendría una familia y que ya no estaría sola, y que su marido sería un tigre. Chelsea se enteró por una de las chicas que su marido sería un tigre. Esta muchacha dijo que no sabe cuándo decidirá comérsela, su novia. Al oír esto, la muchacha se asustó. Cuando la preparaban para enviarla a la montaña, ya no estaba feliz, sino que solo pensaba en el hecho de que a ella, una persona sin hogar, la llevaron a una casa, la vistieron con ropa limpia, le dieron una habitación, solo para ese momento, y por lo tanto, al final no podía convertirse en una persona, solo era un fantasma en forma humana. Mientras tanto, el alma negra llegó a su refugio y golpeó la piedra con su espada. Tomando el cuchillo en sus manos, dijo que la sangre y el cuerpo de la niña le pertenecerían, y que sería una bendición. Acercándose a Chelsea, el alma negra dijo que no la abandonaría como lo hizo el tigre. Tomándole la cabeza y preparándose para hundirle un cuchillo, le dijo que no debería estar triste, sino que debería renacer de nuevo. Y así la punta del cuchillo comenzó a acercarse a Chelsea, pero ella solo pensaba en el hecho de que no odiaba a Spencer, porque conocerlo y ser amigo de él, sus cálidos abrazos, lo que hacía por ella, lo que le daba la hacía feliz. Y así la niña se preparó para morir con una sonrisa en su rostro. Pero no hubo ningún golpe de cuchillo, y el alma negra lisiada cayó al suelo. Resulta que Spencer apareció de la nada y se arrancó el brazo. El alma negra gritó furiosamente, maldiciendo al tigre. Y el tigre a su vez llamó a Hannah, todavía con la mano entre los dientes. Y de repente apareció un humo negro detrás de la chica. Y de ahí salió Hannah y le preguntó a Chelsea si estaba bien. La muchacha se dio la vuelta y preguntó quién era aquella mujer y qué estaba pasando allí. La mujer respondió que su nombre era Hannah y que era un fantasma que nunca abandonaba a Spencer. En respuesta, la niña dijo que su marido la odiaba. En respuesta a esto, el fantasma dijo que esta criatura era muy fuerte y que probablemente era un movimiento estratégico. Y luego agregó que el tigre apreciaba mucho a la niña, lo que la hizo estremecerse un poco y decir que entonces él dijo que no todo era así en absoluto. Escondida detrás de la capa de invisibilidad, Hannah instó a Chelsea a mirar a la bestia, a ver cómo estaba tratando de protegerla. Y luego añadió que el enemigo era mucho más fuerte que Spencer
mientras que el tigre luchaba ferozmente con el alma negra. Al observar esta batalla, la niña de Spencer comenzó a recordar sus sueños sobre si tendría al único y verdadero amor. Se preguntó si tendría a alguien que la protegiera y regañara a los demás por regañarla o golpearla. Al recordar estas preguntas que hizo a las estrellas y a la luna, rompió a llorar. Chelsea estalló en lágrimas y dijo que ni siquiera sabía eso, antes de agregar que sería más obediente de ahora en adelante. Hannah no respondió, solo miró a la niña con una sonrisa. Y luego se quitó la bata y comenzó a tirársela encima a la niña, diciendo que allí era peligroso y que debían irse, a lo que Chelsea intentó objetar. Mientras Spencer todavía estaba luchando ferozmente con el alma negra, el fantasma dijo que el tigre no podía luchar con toda su fuerza, porque la niña podría resultar herida. Habiendo aceptado este argumento para irse de forma bastante razonable, desapareció bajo su capa, llamando al final a su marido. Un segundo después, Hannah y Chelsea parecían haber desaparecido, y el tigre pensó que ahora finalmente podría luchar con toda su fuerza. Y luego comenzó a concentrar energía en su boca. Y entonces, la bestia disparó esta energía al alma negra, provocando que ésta volara y le quitara la espada de las manos. El alma negra sintió peligro en esta acción. Pero antes de que el alma pudiera recobrar el sentido, Spencer golpeó su cabeza contra el suelo con su pata, rompiendo la piedra. Pero de repente, la sangre cayó sobre su hocico, del que salió un vapor rojo. Y de repente el tigre saltó lejos de su oponente. Entonces, el alma negra se levantó, riendo, y su cabello comenzó a caerse. De repente, aparecieron los dientes de la rata, y dijo que el tigre no era malo, pero seguía siendo un animal lastimoso. Al final, resultó que la verdadera forma del alma negra era una rata, y dijo que arrancaría las extremidades del tigre y le arrancaría todas sus extremidades. Al ver su verdadera forma, Spencer pensó que era una rata sin pelo con sangre que se había convertido en veneno, y luego llamó a la rata una criatura sedienta de sangre. De repente, las gotas de sangre que se habían extendido por el suelo de la cueva comenzaron a tomar forma. Al ver esto, el tigre se sorprendió mucho. La rata dijo que la bestia no había tenido en cuenta su fuerza, y de repente, un grupo de pequeñas ratas comenzaron a formarse de su sangre, que se lanzaron hacia adelante con un vil chillido. Las ratas de sangre se lanzaron en masa contra el tigre, y su líder gritó que el tigre no escaparía vivo de él. Spencer luego golpeó a una de las ratas de sangre, provocando que estallara inmediatamente. La sangre de esta rata cayó en la pata del tigre, y de inmediato comenzó a arder, lo que causó dolor al animal. Al ver esto, la rata se rió y exclamó que todo era inútil. El ejército de ratas de sangre cargó nuevamente contra el tigre, mientras su líder gritaba que una criatura patética como Spencer nunca podría detenerlo. Mientras las ratas se abalanzaban sobre el tigre y estallaban, dejando atrás su sangre ardiente, la rata gritó que la bestia no escaparía de las ratas hechas de su sangre, y que el tigre debería morir una muerte miserable, como estaba destinado para él. Después de un tiempo, el tigre quedó cubierto de sangre, por lo que comenzó a paralizarse, mientras las ratas de sangre continuaban atacando sin piedad la pierna del tigre. Spencer pensó en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si ella hubiera estado allí ahora. De repente la bestia gritó que tenía dolor. La rata se dio cuenta de que el tigre había tropezado y estaba expuesto a atacar. Y luego él, gritando que lo habían atrapado, pateó a Spencer en la cara. Ante este golpe, el tigre voló hacia atrás y golpeó la roca que tenía detrás. La rata gritó para que el tigre muriera lenta y dolorosamente. Y entonces, un grupo de ratas ensangrentadas se abalanzó sobre la bestia. Aplastado por estas ratas, Spencer solo pensó que tenía que soportarlo un poco más. Y luego apartó a todas esas ratas, concentrando energía en su boca. Pero aún así, todos estos ataques no pasaron sin dejar rastro, y la bestia ya estaba bastante maltratada, y de ella salían vapores de esta sangre venenosa. Chris se sorprendió al notar que todavía enfrentaba valientemente sus ataques, y trataba de correr como un perro en el agua. Después sacó sus enormes garras y dijo que le haría el honor de acabar con él mismo. Spencer calificó a su oponente de rata sucia y dijo que habló demasiado y durante demasiado tiempo. De repente, Hannah atacó a la rata por detrás con una espada, y con un movimiento brusco de la espada, hizo un corte profundo en el cuello del enemigo, haciendo que la sangre fluyera como una fuente. La mujer le dijo a la rata que era demasiado imprudente. Mientras tanto, el alma negra sacudió la cabeza en pánico
emitiendo gruñidos y gorgoteos. Spencer dijo que estaba tardando demasiado en morir. Indignado le dijo que se muriera ya. Agarrándose la herida en el cuello con su pata, la rata comenzó a llamar a sus oponentes pequeñas criaturas. Y luego dijo que se atrevían a tocar su cuerpo. Pensando que no habría una segunda oportunidad, el tigre levantó su pata, preparándose para atacar, y utilizó la técnica del puño furioso, haciendo que su pata brillara con fuego azul. Y entonces la bestia se abalanzó sobre el enemigo, quien se desanimó por esto. Y así, cuando la pata del tigre estaba casi en la cara del oponente, utilizó la técnica del puño furioso. ¡Rata! Un segundo antes de que ese golpe le destrozara la cabeza, gritó que odiaba a ese maldito tigre. La parte inferior del cuerpo de la rata, aún intacta, cayó al suelo, mientras los bordes de la herida brillaban con luces azules. El fuego azul quemó lenta, pero seguramente el cuerpo de la guadaña. Y entonces, este fuego se encendió y envolvió todo el cuerpo restante del alma negra. Mientras tanto, afuera ya estaba amaneciendo. Al salir de la cueva, Spencer respiró aliviado y dijo que casi murió allí. Y cuando salió de la cueva, notó con sorpresa que ya había luz. Hannah, sosteniendo en sus manos la espada y los ojos de la rata, decidió llamar la atención de su tigre sobre las cosas interesantes que pudieron obtener, y luego dijo que les serían muy útiles en el futuro. Tigre preguntó dónde estaba Chelsea ahora, a lo que el fantasma respondió que la llevó con un anciano en el pueblo, y les dijo que fueran al pueblo. Luego dijo que si la bestia moría repentinamente, entonces ella también perdería su poder, y si eso sucediera, entonces todas estas criaturas atacarían a la niña. Tigre frunció el ceño al fantasma, y no dijo nada mientras ella sonreía inocentemente, y entonces Spencer admitió que era verdad, y se preguntó qué tipo de sentimiento había despertado en él. Hannah entonces sugirió que fueran a ver a la muchacha, a lo que el tigre se limitó a reír pensativamente. Spencer pensó que tan pronto como dejó la montaña, esto sucedió inmediatamente, y esto volvería a suceder, y con tanta fuerza, no estaba seguro de poder proteger a la niña. Pero al matar a este monstruo, recibió un ojo con la capacidad de transformarse, y se preguntó si esto fue un accidente. Mirando a los ojos, pensó que si se transformara en humano, podría usar la espada que había recibido, y podría luchar contra oponentes más fuertes. También notó que finalmente, podría usar la técnica que no había podido dominar durante tanto tiempo. Flor azul llama. Y dijo en voz alta que antes de ir a Chelsea, tenía algunas cosas que resolver. Y entonces el tigre decidió que debía transformarse en humano. Mientras tanto, el anciano caminaba con dos niños. Chelsea preguntó cuánto les faltaba todavía, y luego comenzó a preocuparse de que su marido no pudiera alcanzarla. Dándose la vuelta, el hombre dijo que el pueblo ya estaba detrás de la montaña, y dijo que esperarían al tigre allí. De repente, Ben le dijo a Chelsea que el tigre no podía ser su marido. Entonces, la muchacha, gritando y tirando del pelo al muchacho, le preguntó de qué estaba hablando, y luego dijo que si ella decía que el tigre era su marido, entonces él era su marido. Entonces soltó al niño, y le dijo que si le volvía a pedir que hiciera algo, se metería en problemas. A lo que el niño respondió, sujetándose la cabeza y agachándose en el suelo, que lo entendía todo. De repente, un hombre con sombrero se volvió hacia el anciano y le preguntó quién era. El hombre del sombrero le preguntó al anciano, mientras su carruaje viajaba a su lado, si era Joshua de Congur, y el anciano le preguntó si era Harvard. Y luego, juntando las manos en un gesto de bienvenida, el hombre dijo que estaba expresando su respeto al estudiante mayor, a lo que éste respondió que no había necesidad de tales formalidades. Harvard dijo que habían pasado 10 años desde que dejó Congur. El anciano respondió con una sonrisa en su rostro que la gente de allí siempre seguirá siendo familia. El hombre sugirió al anciano y a los niños que si iban en la misma dirección, deberían ir juntos, a lo que Josué aceptó felizmente. Mientras tanto, algo estaba sucediendo en el monte Wulong, mientras el cielo estaba cubierto de nubes. Un jabalí, babeando, gritó que su líder debía tomar una decisión, porque el número de gente estaba creciendo. Otro jabalí gritó que como hay más gente, hay más animales que se convierten en alimento para ellos. Y entonces todos gritaron a una, mirando al jefe que tenía un árbol creciendo en su espalda, que esto era asunto de su familia. Y luego preguntaron quién cuidaría el monte Udun si su líder desaparecía. El jefe jabalí pensó en cuánto quería dejar ese lugar en paz, pero no había nadie que protegiera a esos indefensos,
y sería demasiado egoísta abandonarlos así. De repente, un cuervo voló hacia el líder y le susurró algo al oído. Entonces, alguien dijo a los jabalíes que se dispersaran y una pata roja pisó la tierra de los jabalíes. El tigre se acercaba cada vez más al líder hasta que no abrió los ojos. Spencer señaló en voz alta que este era su primer encuentro en 30 años. El jefe de los jabalíes dijo que había venido a vengarse del pasado y preguntó qué le había sucedido de repente al guardián de la montaña. Pensando en lo mezquino que era este jabalí, el tigre preguntó por qué de repente comenzó a sentirse nostálgico y luego dijo que vino a buscar la flor de llama. Los pensamientos del jabalí se fijaron en la frase flor de llama y se preguntó por qué el cuidador necesitaba esta valiosa hierba medicinal. El jefe dijo que tenía esta flor y el tigre pensó que dudaba que la tuviera, pero aún así la tenía. Entonces, el jabalí dijo que el tigre debía hacerle un favor y que si se negaba, no tomaría ni una sola piedra de esa montaña. Spencer preguntó nuevamente sobre el favor. El jefe dijo que si el tigre era el que derrotaba a esa rata sedienta de sangre, entonces no sería difícil para él. La bestia aceptó de mala gana y le preguntó qué quería pedir. Entrecerrando los ojos con picardía, el jabalí dijo que no era nada difícil y luego agregó que solo necesitaba seguir a su hijo y ayudarlo. Algún tiempo después, muchos jabalíes comenzaron a descender de la montaña. El tigre estaba caminando en algún lugar con ellos. Hannah notó que allí había muchos jabalíes y luego preguntó si habían engañado accidentalmente al tigre. Spencer respondió que no había nada que hacer, que no podía luchar solo contra todos esos cerdos y que lo principal era conseguir esa flor. Y luego añadió que verían qué pasaba y si ocurría algo inesperado, huirían. El hijo del jefe jabalí se volvió hacia la multitud y dijo que habían llegado, y luego agregó que pronto habría una señal, y les ordenó que esperaran. Spencer recordó que el nombre de su hijo era Walter, y luego le preguntó si ya era hora de que le contara de qué se trataba todo esto. Walter les dijo que no se preocuparan porque estarían con ellos, pero luego agregó que debían saber que estaban poniendo sus vidas en juego. De repente, un cuervo voló desde arriba, y rápidamente el tigre y el jabalí miraron hacia arriba. El hijo del jefe notó que su objetivo aparecía en el horizonte, y miró en silencio hacia afuera para observar el carruaje que se acercaba. El tigre se dio cuenta de que se trataba de carros humanos, y las dudas se apoderaron de su cabeza. Al observar más de cerca, Spencer notó que estos carros estaban custodiados por taoístas, es decir, guerreros con poderes espirituales. Al notar esto, le preguntó a Walter si realmente querían robar las cosas que custodiaban los taoístas, y luego dijo que no solo se rumoreaba que los jabalíes eran tontos. Walter respondió que por eso decía que estaban poniendo sus vidas en juego, y luego dijo que su objetivo era la esfera de aumento que los taoístas llevaban en sus carros. Spencer se sorprendió mucho al escuchar que querían robar la bola de ampliación, porque es una poción que puede aumentar el territorio, algo con lo que muchas personas sueñan. El tigre, atónito, dijo que todos se habían vuelto locos. De pronto dijo que se iba, a lo que el hijo del cacique respondió que ya habían hecho un trato, ante lo cual el tigre preguntó qué clase de hombre sabio apostaría su vida en eso. Walter dijo que ya era demasiado tarde para lavarse las manos y que no había salida. Mientras tanto, el líder de los jabalíes estaba en la cima de la montaña. De repente supuso que la operación ya había comenzado. Y luego pensó en cómo este asunto determinaría si serían capaces de afrontar las consecuencias. Y luego asumió que, independientemente de si toman esta pelota o no, es poco probable que la gente se quede de brazos cruzados, sino que irán y los atacarán en respuesta. Pensé que estas pequeñas personas vendrían no solo por ellos, sino también por su territorio, y su clan sería derrotado y desaparecería. De repente Walter gritó que todo habría sucedido así si Spencer no hubiera venido. En respuesta a esto, todos los demás jabalíes comenzaron a alabar al tigre. Gritando que estaban luchando por Spencer, muchos jabalíes comenzaron a correr por la ladera de la montaña para encontrarse con la tripulación. Los taoístas notaron la aproximación de una manada de jabalíes y gritaron que estaban siendo atacados por las criaturas y que todos los demás debían prepararse para el ataque. Mientras tanto, el tigre todavía estaba de pie en el estrado, mientras uno de los taoístas gritaba a todos los demás que protegieran los carros. De repente, este mismo taoísta notó que un tigre estaba parado en una colina y dijo que era Spencer, el guardián de la montaña,
y sugirió que él era el líder de estos jabalíes. Y entonces, el mismo hombre gritó que tenían que matarlo. Y en respuesta el tigre gritó, habiendo descubierto el plan del líder del jabalí, que era un viejo bastardo. Mientras tanto, el jefe, regocijándose y burlándose de Spencer, dijo que ahora todos los enemigos apuntarían hacia él, y que debería tratar de esquivar sus ataques, y luego se rió a carcajadas. Mientras tanto, los taoístas lucharon ferozmente contra los jabalíes, cortando sus cuerpos con espadas. El guerrero, ya sin aliento, se dio cuenta de que estos jabalíes no tenían fin, mientras una pila de cadáveres de jabalíes yacía a su lado. Ya se había formado una montaña entera con los cadáveres de los jabalíes asesinados por los taoístas, pero los jabalíes aún no detuvieron su avance. Hannah se dio cuenta de que el jefe jabalí los había tendido una trampa, y luego le preguntó a Spencer qué harían, y luego sugirió que podían regresar a la montaña de inmediato. El tigre respondió irritado que eso era exactamente lo que buscaban sus oponentes y que no podía permitirse darles lo que querían. Y luego, preparándose para entrar en la batalla, le dijo al fantasma que sus oponentes ahora eran taoístas y por lo tanto debía tener más cuidado. Cubriéndose con su capa de invisibilidad, Hannah respondió que entendía. Mientras tanto, un caballero sentado en uno de los carros notó que los guerreros afuera todavía no podían calmarse. Resultó que fue Harvard, quien dijo que iría solo, y luego le ordenó a Joshua que se quedara adentro con sus estudiantes. Mientras tanto, Ben y Chelsea estaban sentados a la mesa comiendo, y un anciano estaba sentado a su lado. Tan pronto como uno de los taoístas notó que su maestro se había ido, le dijo que podía descansar, porque ellos mismos podían ocuparse de ello, a lo que Harvard solo respondió con un siseo de desdén. Mientras los taoístas todavía estaban cortando los jabalíes en pedazos, el hombre preguntó qué estaba pasando. Y luego sacó una pequeña campana de su manga. Y luego comenzó a levantar la mano con la campana en alto y a hacerla sonar. Y de repente, una enorme ola de fuerza vino del maestro, que comenzó a alejar a los jabalíes. Mientras los jabalíes regresaban, Spencer, al reconocer el sonido, recordó algo. Al notar esta técnica, el tigre se dio cuenta de que este caballero era el líder de estos taoístas. De repente, Harvard notó algo abajo y miró hacia arriba. Al decir que había un gran animal allí, el hombre se volvió hacia Spencer, lo que hizo que éste se encogiera de miedo. Sacando un talismán de su manga, el caballero dijo con una sonrisa siniestra en su rostro que este tigre sería una buena piel. Y luego usó el talismán, y unas cosas que parecían ramas de árboles volaron de él. Afortunadamente, Spencer logró esquivar el ataque, y la rama no lo golpeó. El hombre frunció el ceño, sorprendido al pensar que ese sucio animal había logrado esquivarlo. Mirando la rama que tenía a su lado, el tigre pensó que si esa cosa lo hubiera golpeado, ya habría muerto. La bestia notó que esto era, sin lugar a dudas ni exageración, una poderosa fuerza espiritual, y un golpe fuerte para quien. Al mirar al maestro, que sacó aún más talismanes de su manga, el tigre concluyó que era un luchador muy hábil. El hombre hizo un gesto con la mano, diciendo que la bestia definitivamente no podría evitar esto, y sus ojos se volvieron naranjas. Utilizando la técnica 1000 golpes de poder, el hombre usó los talismanes, que ahora estaban en un semicírculo sobre él, y de ellos aparecieron ramas, que ahora se dirigieron hacia el tigre a gran velocidad. El tigre no esperaba en absoluto semejante ataque. Como no esperaba esto, no pudo esquivar este ataque, y varias ramas lo alcanzaron, pero no pudieron perforarlo, ya que el tigre huyó hábilmente de ellas. El hombre se rió malvadamente, diciendo que si el tigre se quedaba allí parado aunque fuera por un segundo, su vida terminaría. Mientras continuaba burlándose del tigre, el maestro notó que algo andaba mal. Al final, resultó que Spencer tuvo bastante éxito al esquivar estas ramas, que a su vez golpearon a los jabalíes o al suelo. Harvard frunció aún más el ceño y llamó al tigre un gato astuto. De repente gritó que no le importaba su piel, ahora lo convertiría en carne picada, y entonces sus ojos se volvieron de un amarillo brillante, y la campana brilló aún más. De repente, ramas comenzaron a surgir del suelo alrededor del tigre, doblándose hacia él en los extremos. Pronto estas ramas comenzaron a acercarse aún más y enredarse, formando un capullo alrededor de la bestia. Pero Spencer no se desesperó y utilizó su técnica garra furiosa, haciendo que su pata brillara con fuego azul. Utilizando esta técnica, el tigre pudo quemar su capullo de madera con su fuego azul. De repente, al mismo tiempo,
Todos los taoístas y todos los jabalíes se quedaron mirando ese destello azul brillante. Mientras tanto, un tigre comenzó a acercarse a ellos. Sus ojos brillaban con una luz roja furiosa y tenía palos sobresaliendo de su espalda. Harvard se preguntó desconcertado cómo esta bestia había podido sobrevivir a su ataque más poderoso. Y luego pensó en cómo un animal podía tener una fuerza tan increíble. Spencer pensó en lo mucho que no quería usar esa técnica, y luego le preguntó a Hannah si había encontrado lo que necesitaban. Un segundo después, el fantasma apareció junto al tigre, diciendo que lo había encontrado todo. Y luego ella preguntó preocupada cuándo llegó a lastimarse tanto, y si todo estaba bien con él. Spencer respondió que se estaba muriendo. Mientras tanto, el hombre gritó que las fuerzas del tigre se estaban agotando, lo que significaba que ahora estaba definitivamente en el fondo, y luego se rió malvadamente. La mujer dijo que ya habían conseguido lo que querían, y sugirió que se fueran de allí, y luego cubrió al tigre con su capa de invisibilidad. El caballero notó con sorpresa que este era el poder de la invisibilidad. Y entonces, mirando hacia donde la mujer y el tigre habían estado hacía apenas un segundo, gritó y preguntó dónde se habían ido. Uno de los taoístas corrió hacia el maestro y le dijo que tenían un problema, mientras miraba enojado el espacio ahora vacío. El taoísta dijo que les faltaba la pelota, y ahora Harvard respondió con una mirada y se volvió hacia el hombre con fastidio y sorpresa. Quería preguntar de qué estaba hablando, pero no pudo terminar de hablar porque empezó a ahogarse con su propia sangre. El discípulo del hombre le preguntó preocupado si estaba bien, a lo que extendió su mano en un intento de detener al taoísta, y dijo que no debía preocuparse, mientras él mismo se agachaba más cerca del suelo y escupía sangre. Luego agregó que simplemente estaba débil. Escupiendo sangre, el caballero pensó que si perdía el balón esa noche, sería expulsado de la comunidad. De repente se acordó de Hannah, quien usó el poder de la invisibilidad ante sus ojos. Comenzando a levantarse del suelo, Harvard ordenó a todos que comenzaran a buscar al ladrón que les robó la pelota, a lo que el estudiante respondió que solo quedaban 3 y que no podrían lidiar con Spencer. En respuesta, el hombre gritó enojado que habían visto lo débil que se había vuelto el tigre después de su ataque, ya que apenas había sobrevivido, y luego dijo que mientras se recuperaba, un taoísta debería quedarse con él, y los otros 2 deberían ir tras la bestia. Y luego les ordenó que no lo perdieran de vista, y al mismo tiempo, un pequeño tirador abrió la puerta del carruaje. Chelsea miró desde el carruaje con preocupación, y preguntó si ahora estaban hablando de su marido. Mientras tanto, Spencer y Hannah llegaron al campo de flores, y el tigre dijo que los taoístas debían estar en problemas allí. Y luego dijo que quería ver la expresión del rostro de Harvard, y después de pensarlo, dijo que incluso lo hizo sentir bien y comenzó a reír. El fantasma gritó, diciendo que ahora no era momento para reír, y que el tigre necesitaba pensar en sí mismo. La mujer notó que el animal estaba cada vez peor, y se preguntó qué había pasado. De repente, Spencer cayó al suelo, y la mujer gritó su nombre preocupada. Al caer al suelo, el tigre de repente comenzó a vomitar sangre. Al notar esto, Hannah dijo que eso no serviría, y que necesitaba sacar esos palos del cuerpo del tigre, a lo que él, gimiendo un poco, le dijo que lo hiciera. De repente, el grito de Spencer sacudió todo el bosque. Al sacar uno de los palos del lomo del tigre, la mujer notó que algo malo pasaba, mientras el tigre murmuraba enojado que debería haber sido advertido antes de sacar ese palo. Entonces, el fantasma dijo que esos palos habían echado raíces en el cuerpo de la bestia, y su mano tembló ligeramente de miedo. Sudando y emitiendo vapor, el tigre le dijo a la mujer que continuara. El fantasma intentó objetar, diciendo que ya estaba sangrando mucho, a lo que Spencer respondió que si esperaba más, esas ramas le chuparían toda la sangre, y que si las conseguía, sería mejor que esa muerte lenta y dolorosa. Sin embargo, estos argumentos no le parecieron muy convincentes a Hannah, y nuevamente se encontró objetando, a lo que el tigre dijo que sabía que podía manejarlo. Y luego otra vez, pero con más insistencia, le ordenó que arrancara aquellas ramas. Tras una breve vacilación, la mujer cogió uno de los palos y, diciendo que sería muy doloroso, empezó a sacarlos del cuerpo del animal. Mientras tanto, los taoístas seguían a Spencer y Hannah. De repente, uno de los taoístas cayó al suelo y dijo que habían encontrado este tigre. El otro notó que este tigre estaba muy mal herido. Y luego este mismo taoísta le dijo a otro que tuviera cuidado,
aunque este tigre estaba gravemente herido. En respuesta, el primer taoísta dijo que sabía cuál era la fuerza del maestro de la montaña, por lo que estaba seguro de que ahora se estaba muriendo. El primer taoísta se levantó del suelo y dijo que el fantasma al lado del tigre tenía un poder invaluable, y que si le quitaban este poder y le devolvían la pelota, serían promovidos. Mientras tanto, Hannah había quitado todos los palos del cuerpo de Spencer, y entonces pensó que a pesar de haber conseguido todos los palos, el tigre había perdido el conocimiento, porque había perdido mucha sangre, y entonces decidió que todavía tenía que despertar a la bestia. De repente, detrás del fantasma se oyó la voz de alguien preguntando quién era, a lo que la mujer se giró inmediatamente. Los dos taoístas finalmente llegaron hasta el tigre, y uno de ellos dijo que aunque el tigre respiraba, estaba seguro de que estos eran sus últimos alientos. Y Hannah, gritando, preguntó cómo lo encontraron. Y luego sacó una espada de su collar. Atacando al fantasma, el taoísta le preguntó desafiante si realmente quería proteger a su maestro. Gritando que todo esto era muy divertido, los taoístas se abalanzaron sobre Hannah, con sus espadas apuntando directamente hacia ella. Mientras tanto, Harvard estaba en un espacio oscuro y meditaba mientras de él salían unos vapores azules. Exhalando humo azul, el hombre pensó que había restaurado su fuerza al tercer nivel, y entonces decidió que esto era suficiente para volver a la lucha. El taoísta, a quien se le había ordenado permanecer al lado del maestro, ahora estaba custodiando el carruaje, y se lamentó de que estaban siendo atacados ni siquiera por personas, sino por algún tipo de animales, y luego comentó que ni siquiera era gracioso. De repente, algo pasó por la ventana de la tripulación, y de allí salió un destello brillante. Resultó que era Harvard, quien pensó que, aunque aún no había recuperado completamente sus fuerzas, habría asistentes a su lado, y luego, dirigiéndose directamente al tigre, recordó la piedra en el cuello del fantasma, y asumió que lo más probable es que no tuviera precio. Y luego, con una sonrisa codiciosa en su rostro, sugirió que había muchos otros objetos de valor en esa piedra. Anticipando lo que sucedería después, Harvard pensó que si pensaba en un tigre fuerte y un fantasma que tuviera poder sobre esa piedra, entonces sería el hombre más rico. Algún tiempo después, el hombre finalmente notó el cuerpo de un tigre tendido en un campo de flores. El hombre notó con deleite que su presa yacía ante sus ojos. Mientras tanto, en el vagón donde estaban sentados Joshua, Ben y Chelsea, hubo una especie de conmoción, y el niño le dijo a la maestra que la niña había desaparecido. En respuesta, el hombre volvió a preguntar, y el niño respondió que ella dijo que iba a orinar en los arbustos, pero después de eso no la vio. Al salir, el anciano maldijo en voz baja, y exclamó que era muy peligroso en las montañas. Mientras tanto, Chelsea estaba caminando por algún lugar a través del bosque subiendo la montaña. Sudando un poco por la subida, pensó en que estaba segura de que esas personas estaban hablando de su marido, y aunque no sabía por qué peleaban, sabía con certeza que su marido había venido por ella. Entonces la muchacha decidió que ahora iría con él. Ya estaba oscureciendo, y Spencer todavía estaba tendido en el campo de flores, y las flores estaban cubiertas de su sangre. Y Harvard se acercó al cuerpo del tigre. El hombre sonrió, y asumió que el animal había muerto mientras arrancaba sus ramas. Luego pensó que era obvio, y se lamentó de lo aburrido que era. Mirando hacia un lado, el taoísta dijo que dado que el tigre murió, significaba que el fantasma también se había evaporado, lo que significaba que su cosita estaba en algún lugar aquí, y había que encontrarla. Después de examinar el área alrededor del cuerpo del tigre, el hombre se sorprendió al notar que el collar que estaba buscando no estaba por ningún lado. Empezando a temblar de ira, Harvard asumió que uno de sus estudiantes ya había tomado el collar. El hombre maldijo en voz alta, y en un ataque de ira, usando el talismán, golpeó al tigre en el cuello. El golpe hizo que la cabeza de Spencer saliera volando de su cuerpo y rodara por el suelo. El hombre pensó furiosamente en cómo este bastardo se había atrevido a robarle su cosa. Y entonces, suponiendo que este taoísta no podría haber huido muy lejos, Harvard partió como un rayo a buscarlo. Algún tiempo después, alguien se acercó a la cabeza del tigre. Resultó que fue Chelsea quien tomó la cabeza de Spencer entre sus manos, y luego sonrió débilmente y se volvió hacia su marido. Volviendo a acercar la cabeza al cuerpo, le preguntó si había decidido volver a hacerle una broma. La muchacha dijo que no se dejaría engañar otra vez.
Después de colocar la cabeza al cuerpo, Chelsea se sentó a su lado y le dijo al tigre que dejara de molestarlo y se levantara rápidamente. Pero entonces la cabeza se desprendió del cuerpo nuevamente y ella rodó por el campo de flores. La niña miró la cabeza sorprendida y luego lo recogió de nuevo, diciendo otra vez que le había pedido que dejara de hacer esas bromas. Chelsea volvió a colocar la cabeza en el cuerpo y dijo que Spencer había hecho un buen trabajo y que debería ponerse de pie. Pero la bestia no se levantó y su cabeza volvió a caerse. Entonces la niña estalló en lágrimas y entonces estalló en fuertes sollozos cerca del cuerpo sin vida del tigre. Mientras tanto, Hannah cargaba a Spencer en su hombro diciendo lo pesado que estaba. De repente lo dejó caer al suelo. El golpe provocó que el tigre abriera repentinamente los ojos. La bestia se levantó bruscamente y se preguntó cuándo había logrado desmayarse. Y el fantasma se alegró de que finalmente se despertó. De repente, Spencer notó algo extraño en la mujer. Al final resultó que Hannah estaba desapareciendo poco a poco. Unas horas antes, había peleado con 2 taoístas. Los movimientos de las espadas centelleaban en el aire como un destello brillante. Uno de los taoístas quedó asombrado por el poder de este fantasma y respondió que a ese paso perderían. De repente se le ocurrió una idea y luego sacó 2 cuchillos de su manga y diciendo que si el tigre muere, el fantasma también morirá. El hombre arrojó estos 2 cuchillos al cuerpo del tigre. Y ahora faltaba un segundo, y estos cuchillos se hundirían en la cabeza de Spencer, matándolo. Pero de repente Hannah corre y protege a la bestia con su cuerpo, y los cuchillos terminan en su espalda. El taoísta que lanzó los cuchillos señala que sacrificarse para salvar a su amo es la única forma de sobrevivir. De repente, el fantasma dice que ha estado jugando con ellos durante demasiado tiempo y grita para acabar con todo. Volviéndose hacia Spencer, ella dice que él va a sentir un poco de dolor ahora. Y entonces, una enorme cantidad de humo morado empieza a salir de Hannah. Uno de los taoístas mira esto con desconcierto. El otro, enojado, le pregunta si realmente decidió usar ilusiones, y luego dice que ella no es su igual, y la ataca con una espada. El primer taoísta intenta detener a su camarada. De repente, los ojos del fantasma se iluminan con un destello brillante.